también lo hice, pero bueno, por si acaso. Vale, ya está grabando. Es que no sé qué pasó, que no se grabó la sesión. El Eh, anterior día, el día 22, sí, el anterior día, ¿no? Fue ya no me acuerdo, pasa. el día 22, sí, pues yo creo la semana pasada. Pues no sé por qué, no sé, como que no se quedó grabada la sesión y, y claro, pues digo, pues no sé, no, yo creo que le di a grabar, que puede ser que no, Mm. pero bueno, el Bueno, caso es que he puesto una incidencia, también la mentora ha puesto una incidencia y parece que no, no sé, que no se puede recuperar. bueno, Entonces, bueno, pues yo lo que he hecho es grabaros un pequeño vídeo, simplemente resumen para aquellos, sobre todo que me habéis pedido la explicación del TAE, más que de nada de cara a la actividad. mm. Entonces digo, bueno, pues así lo tenéis y ya está. O sea, tampoco os preocupéis mucho más por eso, básicamente. ¿Vale? Vale, vale, ya está. Entonces, bueno, pues nada, a ver si se conecta alguien más y si no, pues vamos teniendo nosotros la Lo que sesión. hagamos tú y yo a tope. Es, es un día un poco raro porque como mañana es festivo, vamos, yo creo que en la mayor parte de los países, pues a lo mejor ha pillado pues mal, ¿no? En general. Sí, y la hora también, que no está acostumbrada. Yo, por ejemplo, la primera clase que doy así tardecilla, Ah, vale, vale. Sí, de 8 a 9, es verdad que... sí. Pues no sé, a mí cuando me lo han planificado un poco le he dado a aceptar y ya está. Bueno, ya está, no te preocupes. Yo ahora mismo puedo darlo, o sea que bien, para mí. Sí. Y si no, bueno, como se quedan bueno, te iba a decir como se quedan grabadas, salvo que falle. No, que nunca falla, vamos. Yo, por Ah, ejemplo, yo no sé si el día del apagón algún profesor dio clase, yo espero que no, ¿no? pues yo creo que no. Claro, No, claro. no, bueno, como no fuera por la mañana, muy complicado, Mm. la verdad. Bueno, Pero bueno, vale, pues vamos comenzando si quieres y venga, nada, vale. cualquier pregunta, cosa, comentario que quieres hacer, pues me vas diciendo, ¿vale? Vale. Que no te quiero tampoco estar preguntando todo el rato, que si no te mareo. Sí, ya está, ya está. Yo me silencio y lo que sea, me pongo el micro más cómodo y ya está. Vale, vale, perfecto, estupendo. Pues nada, bueno, pues hoy la intención, ¿vale? Pues es seguir un poco el temario. Vamos un poquito retrasados en el temario, en el sentido de que hoy, por ejemplo, tendría que ser el segundo día que damos el tema 5 y estamos empezándolo, ¿no? Entonces, bueno, no me preocupa mucho porque al final, bueno, pues alguna clase de resolución de actividad, pues tiraré más aprovecharé para recuperar un poco y ya está, ¿vale? Entonces, el objetivo de hoy es, ya que hemos introducido un poco, bueno, pues qué es el sistema financiero, cómo está un poco montado, el papel un poco de las entidades financieras, y luego hemos visto, pues, principales productos de pasivo, principales productos de activo, ¿vale? Pues lo siguiente que vamos a ver es entrar un poco en detalle en las entidades financieras, cómo podemos evaluarlas o qué características tienen y cómo saber, bueno, pues básicamente si una entidad financiera pues es más solvente, es menos solvente, qué características tiene en comparación con otras, ¿vale? ¿Cuál es su perfil un poco inversor? ¿Cuál es su perfil en cuanto a nivel de liquidez, de solvencia? ¿Vale? O sea, más que nada a cogerle un poco aspecto crítico a valorar una entidad financiera, básicamente, ¿vale? Esto va a ser interesante porque va a estar muy ligado con la actividad 3, ¿vale? Que ya os comentaré porque para mí tiene mucho más sentido que si empezamos con este tema, realmente la actividad 3 la hagamos ahora en vez de la actividad 2, ¿vale? Entonces ya os lo ponen en el foro que todavía eh, lo podemos hablar la semana que viene, que es un poco la sesión de introducción a la actividad, ¿vale? Más adelante, cuando terminemos este tema, lo que vamos a ver es ya analizar una entidad financiera, es cómo una entidad financiera valora a otras empresas, ¿vale? O sea, una empresa no financiera va a solicitar un préstamo, pues vamos a ver qué características o cómo hace el análisis una entidad financiera, ¿vale? Ese es un poco el objetivo. Entonces vamos a tener como dos prácticas que son muy parecidas, pero como dos caras diferentes de la moneda. Una es cómo evaluar una entidad financiera y otro es cómo una entidad financiera nos evaluaría a nosotros como empresa, ¿vale? Eso es un poco lo que nos queda un poco de temario, ¿vale? A grosso modo. Entonces, bueno, claro, ¿qué decirte a ti, Raúl, que no sepas probablemente de una actividad, de una entidad financiera, ¿no? Que tú que trabajas en una, ¿vale? Entonces,
lo que vemos es que efectivamente, pues hay características que hacen que difieran cómo debemos valorar a una entidad financiera de aquella que no es una entidad financiera, ¿vale? Ah, mira, se nos ha unido Noelia. ¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes. ¿Cómo te va todo? Vale, bueno, espero que... Ah, vale, muy bien. Nos escuchas, ¿verdad? Vale, vale. Nada, pues bienvenido. Justo acabamos de comenzar. Estábamos empezando el nuevo tema, el tema 5 relacionado con el análisis de entidades financieras, ¿vale? Entonces, bueno, ¿tú, Noelia, trabajabas en una entidad financiera? Que no recuerdo. ¿No? Ah, vale, 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 vale. Bueno, pues nada, o sea, el objetivo un poco de este tema es que le comentaba a Raúl, digo, hombre, Raúl trabaja en una entidad financiera, pues lo que te cuente, probablemente muchas cosas pues las vas a saber, ¿vale? Entonces, Noelia, si voy muy rápido, voy despacio, lo que sea, pues me vas comentando, ¿vale? Sin problema. No había hecho nada más que estar en la primera slide, ¿vale? Que es esta de aquí. Y básicamente lo que estoy diciendo, pues es claro, que no es lo mismo valorar una entidad financiera o cómo tenemos que analizar una entidad financiera que una entidad no financiera, ¿vale? O sea, al final, pues, una empresa como Telefónica, como Amazon o más pequeñas, ¿vale? Cualquiera, ¿no? O sea, una empresa que tengamos aquí cerca de casa, pues no es lo mismo que una entidad financiera, ¿no? En una entidad financiera, perdón, no financiera, pues al final siempre se valoran pues temas como el volumen de facturación, la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Esos son los ejes pues que más intuitivamente salen a la luz, ¿no? Por así decirlo. Cuando hablamos de una entidad financiera, pues vamos a ver que vamos a tener que interpretar un poco cómo está su balance, ¿vale? Vamos a ver qué características tiene y básicamente el factor diferenciador fundamentalmente en una entidad financiera es su inversión crediticia y los depósitos, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo pues qué es cada una de estas cosas, ¿vale? Lo que es importante es que siempre que analicemos una entidad financiera, pues hay tres aspectos clave, ¿vale? Que vamos a tener que ir analizando, ¿vale? Que son básicamente la rentabilidad, el riesgo y la liquidez, ¿vale? Y básicamente pues son tres ejes que cada uno de ellos pues no puede separarse normalmente del otro, ¿vale? Normalmente, pues, operaciones eh, más rentables, ¿vale? Suelen llevar para una entidad financiera normalmente un mayor riesgo y también está muy ligado ese riesgo, esa rentabilidad con el criterio de liquidez, ¿vale? Entonces, bueno, estos tres ejes siempre van a ser ejes fundamentales a la hora de analizar una entidad financiera, ¿vale? Al final, ¿qué nos referimos con rentabilidad, riesgo y liquidez? Lo tenemos en la siguiente slide, ¿vale? Pero básicamente la liquidez en una entidad financiera es muy importante, ¿vale? Empezando por la última, por el último eje, porque ya lo hemos comentado varias veces, ¿vale? Que al final la estructura de balance de una entidad financiera hace que su liquidez tenga que ser monitoreada de alguna manera muy estrecha, ¿vale? Al final la mayor parte de los pasivos o como se financian las entidades financieras es a corto o medio plazo, ¿vale? Sin embargo, los activos que da, los préstamos, al fin y al cabo, pues suelen ser en horizontes temporales medios largos, ¿no? O sea, 5 años, 10 años, 20 años en el caso de una hipoteca, ¿vale? Entonces, bueno, pues es importante gestionar un poco cómo se perciben esos flujos, ¿no? O sea, cómo las cuotas que se van pagando de los diferentes préstamos, pues se equilibran o están balanceados para que si mañana, pues tú, Noelia o Raúl, queréis vuestros depósitos, que realmente la entidad financiera tenga ese dinero líquido en ese momento para poder devolveros el dinero, ¿vale? Entonces la liquidez, pues es un aspecto, pues, importante, ¿vale? La solvencia. Bueno, pues tenemos, especialmente las entidades financieras, pues un criterio que marca el que seamos un sector muy regulado, pues es precisamente la solvencia, ¿vale? Tenemos que tener no solo un buen balance en liquidez, ¿vale? Sino también tenemos que garantizarnos que somos solventes en el sentido de que tengamos unos recursos, unos activos, unos recursos propios, básicamente, un capital, en este caso, que sea capaz de absorber
las potenciales pérdidas que se puedan producir, ¿vale? Sobre todo en eventos de crisis financieras, ¿vale? O sea, el principio de que una entidad financiera tiene que perdurar en el tiempo, pues se tiene que mantener y para ello tienen que ser entidades solventes, ¿vale? Mañana, si hay una gran crisis, ¿vale? Pues no podemos tener tales pérdidas que haga directamente que la entidad financiera quiebre, ¿vale? Entonces, la solvencia, pues siempre tiene que ser un eje fundamental eh, también en ese sentido, ¿vale? Y luego tenemos el criterio, por supuesto, de rentabilidad, ¿vale? O sea, podemos ser todo lo líquido y todo lo solvente que queramos, pero si al final no generamos dinero, no generamos rentabilidad, al final un banco es con carácter general, una entidad privada que no es una ONG, su objetivo es ganar dinero, ¿vale? Entonces tiene que ser rentable. Primero, porque se tiene que mantener en el tiempo, tiene que ser solvente, ¿no? En ese sentido también hay un criterio de solvencia. Y también porque los accionistas o los depositantes, nosotros mismos, que depositamos nuestro dinero en una entidad financiera, exigimos una rentabilidad, ¿vale? Y si no, pues al final pues no depositaremos nuestros fondos en dicha entidad, ¿vale? Yo creo que esto, en principio, nada nuevo para vosotros, ¿no? O por lo menos nada nuevo, no debería ser muy extraño, ¿no? A priori. Vale. Buenas tardes, Alex, que veo que te has conectado también, ¿vale? Hemos empezado justo con el tema 5, análisis de entidades financieras, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, bueno, pues estos básicamente son los principales criterios que vamos a seguir analizando una entidad financiera, ¿vale? Y básicamente, pues vamos a tener, a grosso modo, este análisis que tenemos. Raúl, sí, o sea, como está organizado este tema, ¿vale? Es un poco como en dos partes, ¿vale? O sea, tema 5 y tema 6 están muy relacionados. El tema 5 va a introducir un poco, primero, cómo es la estructura de balance y de cuenta de pérdidas y ganancias de una entidad financiera, ¿vale? Y luego en la parte del tema 6 vamos a analizar diferentes ratios financieros que son relevantes y son importantes a la hora de valorar una entidad financiera, ¿vale? Entonces tenemos las dos partes. Vale, cuando hablamos del análisis financiero de una entidad financiera, vamos a hablar básicamente de un análisis muy concreto de los estados financieros de una entidad financiera, ¿vale? Entonces, cuando hablemos del balance de una entidad financiera, pues vamos a hablar de conceptos, pues como, bueno, cómo clasificar el balance, si es balance o activo rentable versus pasivo oneroso. Ahora explicaremos un poco todos estos conceptos. Hablaremos de operaciones de activo, de pasivo. Hablaremos del activo más líquido o cuál es la parte de negocio más estructural, ¿vale? Y luego veremos que el balance, por ejemplo, en una entidad financiera, pues está regulado un poco, está regulado, o sea, quiero decir, se tiene que reportar, ¿vale? O conformar según una normativa, ¿vale? En este caso, la normativa más utilizada, por ejemplo, aquí en España, es la Circular 4/2017, ¿vale? Del Banco de España. Esta norma ha sido actualizada, ¿no? con el tiempo y ahora mismo pues ha sufrido desde el 2017 pues muchas modificaciones, ¿vale? Muchas modificaciones simplemente para adecuarse un poco a la realidad de las nuevas normas internacionales que hemos tenido que transponer, por ejemplo, en el ordenamiento español, ¿vale? Cuando hablemos de cuentas de pérdidas y ganancias, pues aquí vamos a hablar de márgenes de intereses, márgenes brutos, netos, el resultado antes de impuestos y el resultado neto, ¿vale? Ya lo veremos. Y luego el estado de flujos de efectivo de una entidad financiera, pues te permite, por un lado, ver las actividades de explotación, es decir, bueno, pues básicamente cuál es su estructura de préstamos o de inversión crediticia versus sus pasivos. Veremos también actividades de inversión, o podemos hablar de actividades de inversión, que, bueno, pues es todas aquellas inversiones que el banco hace como o como parte de su actividad, ¿vale? O sea, en qué invierte, en qué proyectos de inversión invierte o en qué otros activos invierte. Y actividades de financiación, pues básicamente también cómo se financia vía, por ejemplo, pues emisión de capital, de deuda. eh, bueno, pues eso básicamente, ¿vale? Esto tampoco difiere mucho de lo que conceptualmente de lo que es una empresa no financiera, ¿vale? Lo que sí que es relevante, ¿vale? Por eso estoy pasando un poco más rápido, es un poco este esquema que tenemos aquí, ¿vale? O
sea, al final, esto es como luce un activo y un pasivo de una entidad financiera, ¿vale? Entonces, el concepto general de lo que es un activo o lo que es un pasivo no difiere realmente de una empresa no financiera, ¿vale? O sea, ya lo hemos dicho un poco también en otros temas, ¿no? O sea, el activo de una entidad financiera, como cualquier otra empresa, va a comprender todos aquellos bienes y activos o derechos de cobro que tiene esa entidad financiera respecto a terceros, ¿vale? Y en la parte del pasivo, pues va a ser lo contrario, es cuáles van a ser todas las deudas, todas las obligaciones o redundantemente todos los pasivos, ¿no?, que tiene una entidad financiera frente a terceros, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos incorporar en el activo de una entidad financiera? O sea, ¿qué consideráis que son los activos de una entidad financiera? Vale, los préstamos, como dice Raúl, ¿vale? Efectivamente. ¿Por qué? Porque los préstamos son em, derechos que tiene el banco frente a terceros. Si yo le pido un préstamo al banco, pues al final, para mí, que he pedido el préstamo es un pasivo, es una deuda que tengo, pero para el banco es un activo, ¿no? Al final se lo tengo que devolver y es un derecho que cobro, de cobro que tiene frente a mí, ¿vale? Vale, los intereses, sí, o sea, los préstamos en general, incluido el principal más los intereses, esos serían los activos, efectivamente, ¿vale? Em, vale, como activos también podríamos destacar pues todas aquellas inversiones en deuda, en otros depósitos incluso que un banco haga en otro banco, ¿vale? Realmente son activos para ese banco, ¿no? Al final, un banco puede invertir o puede depositar o puede prestar dinero a otro banco, entonces también es parte de su activo, ¿vale? Como activos también, pues tenemos básicamente pues los inmuebles con los que opera un banco, o sea, los servicios centrales de un banco o todas las oficinas comerciales, pues básicamente también son activos, ¿vale? Como pasivos, bueno, pues tenemos la otra cara de la moneda, ¿vale? Pues vamos a tener todos aquellos depósitos, por ejemplo, y, y- y fondos ajenos que capta el banco, ¿vale? Que ya lo hemos visto un poco en los temas anteriores. Bonos emitidos, efectivamente, capital, acciones, las reservas, ¿vale? O sea, básicamente, pues todo lo que sea exigible eh, por terceros, ¿vale? La característica, ¿vale? Un poco que difiere es, no sé si sois conscientes, ¿habéis visto un poco análisis de balances fuera de lo que es esta asignatura alguna vez en vuestra vida? O el balance de una empresa, ¿vale? O sea, Raúl sí, ¿no? Y Alex, Noelia, ¿sabéis cómo es el balance de una empresa no financiera? ¿O os puede sonar más o menos? ¿Vale? Bueno, si no, no. Ah, vale, vale, perfecto, perfecto. O sea, y podéis decirme, por ejemplo, cómo está ordenado el activo de una empresa no financiera. ¿Qué tenemos en la parte de arriba normalmente de un balance en una empresa como Telefónica, por ejemplo, o Amazon o la que vosotros queráis? Aquí, en esta parte de arriba, ¿qué suele haber? Vale, sí, efectivamente, Raúl, me refiero a eso, corriente no corriente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en la parte de arriba? ¿El activo no corriente o el activo corriente? Vale, el no corriente, ¿no? Es decir, en los activos en una entidad no financiera, los activos no corrientes o más a largo plazo, o los que le permiten el desarrollo un poco de su actividad, ¿no? O de generar esos bienes y servicios que luego vende, ¿vale? Realmente está en la parte de arriba, ¿vale? Está ordenado realmente de menos líquido a más líquido, ¿no? En la parte de abajo realmente de un balance no financiero, ¿vale? Siempre tenemos como la caja, la tesorería, las existencias, ¿vale? Pues en una entidad financiera la ordenación es al revés, ¿vale? Entonces tenemos los activos menos líquidos están en la parte de abajo, ¿vale? Y los activos más líquidos están en la parte de arriba, ¿vale? Ahora lo vamos a ver con más detalle, ¿vale? También esa ordenación responde a unos criterios
de volatilidad y plazo y de rendimiento, ¿vale? Entonces, claro, si lo pensáis, los activos menos líquidos, ¿vale? Realmente, con carácter general, y están muy ligados a un mayor plazo y una mayor volatilidad generalmente, ¿vale? Lo que acaban dando es generalmente un rendimiento mayor, pero también tienen un mayor riesgo o una mayor volatilidad, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues los activos menos líquidos del banco están puestos aquí, pero también está relacionado con normalmente un mayor rendimiento y una mayor volatilidad o un mayor riesgo, ¿vale? Ahora entramos en detalle de exactamente qué tenemos dentro de cada parte, ¿vale? Vale. En la parte del pasivo nos pasa un poco lo contrario, ¿vale? O sea, en la parte del pasivo, un poco lo mismo. En una entidad no financiera, en la parte de arriba siempre tenemos como los fondos propios, ¿vale? En el pasivo de un banco, los fondos propios, que son menos exigibles, que tienen un carácter más a largo plazo y que normalmente tienen un mayor coste, como es, por ejemplo, tener recursos propios, ¿vale? Emitir acciones, ¿vale? Esa parte va a estar aquí abajo, ¿vale? El capital social, efectivamente, ¿vale? Es menos exigible, más costoso para el banco y va a estar en la parte de aquí abajo, ¿vale? Cuanto más exigible sea, o sea, más inmediato, ¿vale? Va a estar en la parte de más arriba. Es decir, si nosotros depositamos, hacemos un depósito a 3 meses en un banco, ese depósito nuestro va a estar en la parte del pasivo del banco y normalmente como es muy exigible, va a estar en la parte de aquí arriba, es muy exigible, tiene muy poquito plazo porque es un depósito a 3 meses y es menos costoso para el banco porque probablemente por un depósito a 3 meses pues me den una rentabilidad muy pequeña, ¿vale? Entonces, ese es un poco cómo está estructurado básicamente el balance de una entidad financiera, ¿vale? Sí, o como dice Raúl, pues no te dan casi nada por ese depósito a 3 meses, ¿vale? Más concretamente, ¿vale? Pues lo podemos ver un poco como... no me gusta mucho esta slide, ¿vale? Yo creo que la vamos a ver en esta que se ve mucho mejor, ¿vale? O sea, es exactamente las dos barras que teníamos antes, ¿vale? Pero esta vez pues detallando un poquito qué partidas, ¿vale? Estarían dentro de cada una de ellas, ¿vale? Entonces fijaros que tenemos la parte del activo, los activos más líquidos que os comentaba están al principio, entonces vamos a tener pues el propio encaje del banco o la caja, la tesorería más pura del banco, ¿vale? Está en la parte de arriba, los depósitos que el banco tiene en otras entidades de crédito también se consideran muy líquidos o, por ejemplo, depósitos que hace el banco en el Banco Central Europeo, ¿vale? Es decir, que le presta dinero al Banco Central Europeo, como se entiende que es muy seguro y absolutamente líquido, es decir, que inmediatamente voy al Banco Central Europeo, requiero mi dinero y me lo va a traer de vuelta, pues está en la parte de arriba, ¿vale? También estaría, por ejemplo, la deuda pública soberana, ¿no? Está en la parte de arriba. Es decir, activos muy líquidos. En una posición intermedia tendríamos un poco lo que comentábamos, todo tipo de préstamos, créditos a la clientela, participaciones o inversiones a medio plazo que hace el banco en otras empresas, ¿vale? Eso estaría en la parte de aquí central, ¿vale? Y finalmente, los activos más estructurales o más intangibles están en la parte de abajo del todo, es decir, todas las oficinas, bueno, todas las licencias, patentes que un banco pudiera tener, pues se va a encontrar en la parte de abajo, ¿vale? O sea, todo lo que genera los costes operativos para poder desarrollar tu actividad están en la parte de abajo, ¿vale? Si nos vamos al pasivo y el patrimonio neto a la derecha, pues tenemos exactamente la misma estructura. Más líquido, como comentábamos, depósitos en entidades de crédito, perdón. También un poquito más abajo, los depósitos a la clientela, valores representativos de deuda, pasivos subordinados. Y por último, la parte más estructural del banco, ¿vale? Más core, ¿vale? De hecho, esta es la que nos tiene que proteger un poco de esas potenciales pérdidas que pudiéramos tener, ¿vale? Estructurales, pues tenemos el capital social, las reservas, las provisiones, los resultados del propio ejercicio o de ejercicios pasados, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que forma realmente o dónde realmente están
donde se la juega un banco o básicamente de donde saca la rentabilidad y donde crece un banco, pues básicamente lo que se llama que el negocio típico, ¿vale? ¿Y qué es el negocio típico? Pues básicamente la diferencia entre esta posición, este bloque intermedio de activos y este bloque intermedio de pasivos, ¿vale? O sea, básicamente el negocio típico bancario, pues ya lo sabemos, ¿no? Es captar depósitos, cuanto más baratos, pues mucho mejor, para conseguir convertirlos y prestarlos a cuanto mayor sea el tipo de interés, preferiblemente, pues mejor, ¿vale? Siempre y cuando manejando un poco el riesgo de lo que estamos concediendo, pero al final, cuanto más desbalance un poco obtengas entre estos dos costes de financiación, ¿vale? O sea, coste de financiación y rentabilidad de la inversión, pues más rentabilidad tendré, más mejor teóricamente banco seré desde un punto de vista económico. ¿Vale? ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Se ve claro? Vale. Vale, más concretamente, ¿vale? Tampoco es cuestión de entrar efectivamente en todas las partidas. La deuda, vale, ¿por qué la deuda del Estado es líquida? Bueno, porque generalmente a lo mejor no puedes hacerla líquida inmediatamente, pero seguramente la puedas vender automáticamente en el mercado, ¿vale? O sea, yo tengo unas letras a 3 meses, eso es, eso es. O sea, yo tengo letras a 3 meses que son muy seguras, puedo negociar perfectamente con ellas, aunque no necesariamente tenga que deshacer la posición, ¿vale? Y como es deuda soberana, pues se supone que eh, a priori que no tiene riesgo, ¿vale? Vale, sí, o sea, son bonos que tú puedes negociar perfectamente, venderlos y hacerlos líquidos, ¿vale? Otra cosa es que puedas tener pérdidas, ¿vale? O sea, tú lo puedes vender y puedes tenerlo pérdidas, pero una cosa es la pérdida que puedas tener y otra la liquidez que tú puedas obtener, ¿no? Eso es. Vale. Eh, vale, bueno, si vosotros os descargáis las cuentas anuales de un banco, ¿vale? Pues básicamente viene dividido pues en muchas más categorías, ¿no? Que las podemos ver un poquito pues aquí, ¿no? A grosso modo, ¿vale? Pero bueno, o sea, al final es entrar en más detalles de las partidas, ¿vale? Eh, este es un ejemplo, ¿vale? La verdad que no me gusta mucho el ejemplo técnicamente porque las partidas que ponemos son muy parecidas, pero vamos a intentar explicarlo fácilmente, ¿no? O sea, el, el hecho de que dos bancos pueden tener las mismas condiciones, un poco de mercado en cuanto a la rentabilidad que pueden sacar de sus activos y el coste de su financiación, ¿vale? Pero simplemente por el manejo diferente que pueden tener de su estructura de balance, ¿vale? Pueden ser bancos que son más eficientes o menos eficientes, ¿vale? Y eso es lo que trata un poco de ilustrar estos dos ejemplos, este ejemplo de aquí, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, que tenemos dos bancos, ¿vale? El Banco Pichincha y el Banco Santander, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ambas compañías pueden invertir sus activos al 7%, es decir, vamos a dar préstamos al 7% y nos vamos a financiar con depósitos al 3%, ¿vale? O sea, ambos tienen exactamente las mismas características de inversión y financiación. Pero es verdad que a pesar de que tienen condiciones idénticas, los balances pueden presentar pues una situación completamente diferente. ¿Vale? Aquí no es tan diferente, pero puede ser diferente. Por ejemplo, la entidad A básicamente tiene el activo rentable, ¿vale? Que es un poco lo que hemos comentado ahora, ¿vale? De 93 y un activo no rentable de 7, ¿vale? Aquí recordad, o sea, activo no rentable, aquí estaríamos llamando un poco a la parte intangible más la parte de arriba, ¿vale? O sea, simplificando, estamos haciendo dos bloques, ¿vale? El activo del que saco rentabilidad y el activo del que no, ¿vale? Igual vamos a hacer con el pasivo, ¿vale? Entonces, el activo rentable 93, activo no rentable 7. Y el pasivo oneroso, básicamente oneroso lo que implica es que tiene un coste, ¿vale? Es 85 y el pasivo sin coste son 15, ¿vale? La entidad financiera B, ¿vale?
pues tiene unas características parecidas, pero ligeramente diferentes, ¿vale? Activo rentable 95 y no rentable 5, y oneroso 90, pasivo oneroso 90 y pasivo sin coste 10, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que nos podemos encontrar, ¿vale? Es que aparentemente la entidad A podríamos decir que es ligeramente más rentable que la entidad B. Entonces vamos a ver un poco aquí eh, por qué puede ser esto, ¿vale? O sea, simplemente, ¿vale? Podemos calcular el margen de intereses que tenemos de ambas compañías, ¿vale? ¿Qué es el margen de intereses? Pues básicamente cuál es la diferencia de o sea, el dinero que sacamos dando el préstamo menos lo que nos ha costado el financiar ese préstamo, ¿no? Es decir, la entidad A básicamente estaría ganando de intereses 93 que presta por el 7%, ¿vale? Y esto le podemos restar los intereses que nos cuesta al banco, ¿no? Financiarlo, que sería 85 por el 3%. Esto da 3,96 euros, ¿vale? Y la entidad B, si hacemos lo mismo, pues sería 95 por 7% menos 90 por el 3%. ¿Vale? Entonces, vemos que cuantitativamente el margen de intereses es prácticamente el mismo, es 3,96, 3,95, ¿vale? Ya te va diciendo que la entidad A en términos absolutos es más rentable, ¿vale? Aunque prácticamente igual, ¿vale? Pero si lo relativizamos realmente a la parte del activo que realmente em, estamos destinando a dar préstamos, ¿vale? Realmente es más rentable la entidad A, ¿vale? Es más eficiente porque estos 3,96 euros dividido entre los 93 que realmente está prestando, ¿vale? O los recursos que realmente estamos utilizando para sacar rentabilidad, realmente nos generan un 4,3% de rentabilidad. Mientras que la entidad B, pues básicamente es un poquito menos rentable porque generaría un 4,2% de rentabilidad, ¿vale? Entonces, básicamente, moraleja, ¿vale? A un banco que le va a interesar más, a priori, ¿vale? O sea, tener una estructura de balance en el que puede dar un activo rentable mucho más grande a un pasivo sin coste más elevado, ¿vale? O sea, cuanto más consiga rentabilizar mis activos a menor coste, pues muchísimo mejor, ¿vale? ¿Se ve bien eso? Vale, se nos ha caído Noelia de la sesión. Vale. Bueno, entonces, básicamente, o sea, lo que vamos a ir haciendo, o cuando sabemos cómo se estructura más o menos un activo y un pasivo de una entidad financiera, pues ya podemos intentar jugar y comparar diferentes estructuras de balance y características que tienen las diferentes entidades y ver un poco, pues, cuál puede ser más eficiente, cuál puede ser un poco menos, o simplemente cómo, qué tipos de estrategias tienen, ¿vale? Básicamente. Entonces es un poco básicamente lo que se resume aquí, ¿vale? O sea, simplemente sabiendo el activo y un pasivo, ¿vale? De un banco, pues podemos analizar cuál es su estructura de inversión y financiación, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Podemos comparar, bueno, pues cómo está distribuido el activo y el pasivo en función de sus totales, ¿vale? Cuál es su estrategia de financiación, ¿vale? Y básicamente, pues también es importante ver cómo se ha evolucionado en el tiempo y cómo se puede comparar esto pues, con lo que están haciendo otras compañías del sector, ¿vale? Y un poco, tengo aquí esto un poco para ilustrar un poco pues, cosas que se pueden llegar a percibir o un poco a, a ver simplemente con el activo y un pasivo de una entidad financiera, ¿vale? Entonces aquí tenemos un balance que creo que era del Banco Santander España en el año 2019 y 2018, ¿vale? Me he planteado actualizar la diapositiva, pero no he querido hacerlo porque bueno, no quería hacerlos un poco spoiler de a lo mejor la situación actual, ¿vale? Y como vais a tener una actividad que es análisis de una entidad financiera, ¿vale? Pues digo, bueno, ya podréis explotar allí un poco análisis, un poco de activo y del pasivo de la entidad financiera que seleccionéis, ¿vale? Pero básicamente aquí estamos teniendo para el Banco Santander, ¿vale? Eh, una evolución histórica de simplemente 2 años, donde aquí simplemente teniendo
a grosso modo las principales partidas de activo y de pasivo, pues ya podemos ver cierta evolución de, de diferentes partidas de activo, un poco potencialmente qué, qué puede estar ocurriendo en una en una entidad bancaria, básicamente, ¿vale? Entonces vamos a verlo un poco aquí, ¿vale? O sea, básicamente es la misma diapositiva, pero he puesto aquí los comentarios justo de abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Vale, pues vemos 2019, 2018, ¿vale? Pues aquí, o sea, predominantemente lo que vemos es que efectivamente, como cabría esperar, pues, el core del banco, ¿vale? En el activo, pues son los préstamos y anticipos a la clientela, ¿vale? Representan 185.000 de 323.000, ¿vale? También es verdad que tenemos eh, una gran inversión en efectivo y en bancos centrales y entidades de crédito, ¿vale? O sea, fijaros, 78.000, ¿vale? Estos son básicamente pues depósitos que el banco está haciendo en otros bancos o en bancos centrales, ¿vale? Y luego tenemos pues el resto de inversiones pues que ya representan una cantidad menor, ¿vale? Lógicamente, la parte del pasivo, ¿vale? Normalmente lo que más le cuesta a un banco en términos de financiación pues son los recursos propios, ¿vale? Entonces aquí los recursos propios eh, pues básicamente estaría representado por un poco resto de pasivos financieros, otras cuentas de... Ah, no, lo tengo aquí, perdón. Total patrimonio neto. Me parecía un poco raro, ¿vale? El patrimonio neto, ¿vale? Fijaros que 16.396 respecto 323.000, ¿vale? Que al final sumarían estas dos partidas, pues es una cantidad relativamente pequeña, ¿vale? Lógicamente porque es la parte de, del pasivo que más coste tiene para un banco, ¿vale? La financiación. Y porque hay parte de de este patrimonio neto que el banco, pues técnicamente incluso por regulación no puede llegar a utilizar. O sea, es una parte que no va a invertir, por lo tanto, cuanto menor sea, pues mucho mejor porque no le va a sacar rentabilidad, ¿vale? Entonces, al final, cuanto más se apalanque en financiarse gracias a depósitos a la clientela que son más baratos y en bancos centrales y entidades de crédito que también prestan dinero al banco, ¿vale? Pues esta parte será la parte del pasivo oneroso, pero relativamente un pasivo oneroso a bajo coste, ¿vale? Entonces, está financiando básicamente con esto gran parte de la inversión crediticia que tiene aquí, ¿vale? Entonces, eso es lo que vemos que es un comportamiento normal entre los bancos, ¿vale? Lo que sí que estamos viendo, por ejemplo, curioso, entre 2018 y 2019, es que, si os fijáis, el total activo se ha reducido en 25.899, ¿vale? Millones de euros, ¿vale? Lo mismo en la parte del pasivo, ¿vale? Entonces, esto, si analizamos un poco qué es lo que está ocurriendo realmente, pues fijaros que una gran parte de la caída, por así decirlo, ha sido originado directamente en préstamos y anticipos a la clientela, ¿vale? Entonces, esto lo que nos permite identificar de alguna manera es que el banco, hay que investigar un poco por qué, ¿no? O intentar averiguar por qué puede ser esto, pero básicamente lo que está haciendo es prestar menos dinero de un año a otro, o lo que puede ser lo mismo es no ha crecido en su inversión crediticia, probablemente porque está cortando un poco el grifo a la financiación, ¿vale? Eso puede ser un poco la motivación de lo que estamos viendo aquí, ¿vale? También se ve un poco de que, claro, si adelgazas tu balance y no tienes tanta necesidad de, de conceder préstamos, ¿vale? En ese sentido, porque estás haciendo una política menos expansiva, ¿vale? También tu financiación debería reducirse en ese sentido, ¿vale? Entonces, lo que está haciendo justamente el banco es reducir su financiación vía bancos centrales y entidades de crédito, ¿vale? Que es un poquito más cara que lo que pueden ser los depósitos a la clientela, ¿vale? Y además es financiación más mayorista. Entonces, bueno, pues vemos esa política. Lo que habría que plantearse, de alguna manera, es por qué ha ocurrido todo esto, ¿no? O por qué el Banco Santander en estos 2 años, pues, ha podido llevar a cabo esta política un poco de reducción del crédito y un poco reducción de la financiación, ¿vale? Otra partida que a lo mejor es interesante, ¿vale?
es esta que tenemos aquí, ¿vale? Que sin embargo, fijaros que el patrimonio neto sí que se ha incrementado en 1.588, ¿vale? Es decir, se ha incrementado un 10,7%, ¿vale? Entonces, muy, muy bien, sí, Raúl, sí, 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 efectivamente. O sea, justo os iba a preguntar que por qué creíais que podía ser esto, ¿vale? Entonces, uno de las motivaciones justo en estos 2 años es que los tipos de interés eran muy bajos y continuaban muy bajos. Y sin embargo, aunque la economía iba bien, em, se estaba empezando a solicitar menos crédito o había una mayor incertidumbre económica, ¿vale? O sea, no acababa de estar la situación positiva. Entonces, el Banco Santander, en este sentido, decidió ser un poco más prudente, ¿vale? En el sentido de reducir un poco su financiación mediante bancos centrales y entidades de crédito, centrarse más en depósitos a la clientela, ya que los tipos de interés eran muy bajos, por lo tanto, podía dar menos rentabilidad todavía a los depósitos, pero motivado también porque tenía mucho menos apetito a prestar, sabiendo que la rentabilidad que sacaba por los préstamos también era mucho más baja, porque los tipos de interés también eran muy bajos, ¿vale? Entonces, claro, efectivamente, en un contexto en el que tus clientes no son del todo mejores y encima la rentabilidad que sacas por dar préstamos es bajita, ¿vale? Pues dices, no tengo tanta necesidad de crecer en ese sentido, que a lo mejor en lo que crezco me supone crecer en clientes que no son del todo buenos y encima a una rentabilidad que tampoco me compensa, ¿vale? O sea, Raúl, estás totalmente bien orientado, ¿vale? Perfectamente. ¿Por qué creéis, Noelia, Raúl, que se ha podido también incrementar un poco el capital del banco en este sentido? ¿Vale? O sea, al final los fondos propios del banco han crecido un 10%, que es mucho proporcionalmente. Vale, bueno, esto un poco la motivación es porque en los últimos años se ha incrementado mucho la presión regulatoria y precisamente por reforzar la solvencia de las entidades financieras, ¿vale? Entonces, aparte de haber una política un poco restrictiva, ¿no? Y un poco más conservadora, también el banco ha tenido que un poco incrementar los requisitos de capital, ¿vale? Y engordar un poco la parte de sus fondos propios, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco lo que estaríamos viendo aquí, ¿vale? O sea, fijaros, una tontería, que tenemos 4 partidas, pero bueno, pues ya nos ha servido un poco, vale, sí, ahora lo repito, Raúl, que ya nos ha servido un poco para analizar un poco simplemente ciertas notas, ¿no? De lo que le ha podido pasar a la entidad financiera. Vale, lo que estaba diciendo Raúl es que el patrimonio neto o los recursos propios del banco se han incrementado, ¿vale? Esto es porque en los últimos años, básicamente con la entrada de Basilea IV o los nuevos acuerdos, aunque no han entrado en vigor hasta recientemente, se ha ido exigiendo progresivamente a las entidades financieras incrementar su capital y se ha ido incrementando sus requisitos, los requisitos que tenían que tener de capital. ¿Vale? Entonces también está motivado este incremento, pues justo en esa mayor exigencia regulatoria. Sí, 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 totalmente obligado. Claro, claro, es que al final es eso. O sea, si analizarais esto, o sea, a un banco en el sentido más agresivo de, en el sentido más agresivo, lo que le interesaría sería eso. O sea, préstamos y anticipos a la clientela, dar el máximo, financiarlo mediante depósitos la mayor parte y de patrimonio neto tenerlo justo, ¿vale? Entonces eso haría que estuviera súper apalancado, básicamente, ¿vale? Entonces, bueno, por eso también la importancia de que hay unos acuerdos un poco de principios obligados, ¿vale? Para que los bancos pues tengan un control de lo que hacen y no piensen solo en la rentabilidad a corto plazo, ¿vale? Sino también un poco una perspectiva un poco más a, a largo plazo y de solvencia, ¿vale? Eso entraremos un poquito más en detalle en el siguiente tema, ¿vale? Vale, ¿todo bien? ¿Está claro hasta este punto? ¿Las aportaciones no puedes reinvertirlas? No, no, no. O sea, tú si tienes que mantener un ratio de capital, es capital que es acciones o fondos propios de primer nivel o segundo nivel, pero eso no puedes estar invirtiéndolo o prestándolo, ¿vale? Da una remuneración. O sea, da una remuneración, claro,
al inversor, sí, sí, pero sale del beneficio neto de cada año del banco. Vale, pero técnicamente, en el sentido estricto de la palabra, ese 8% que a lo mejor tú te guardas en capital, técnicamente no lo puedes prestar, porque siempre tienes que tener un porcentaje de todo lo que prestes. O sea, en el sentido más burdo de la palabra, que ya lo veremos, ¿vale? Que no es estrictamente así, ¿vale? Técnicamente, tú solo podrías prestar hasta un máximo del 8% de todo tu activo. ¿Vale? O sea, el 8% de todo tu activo, por lo menos lo tendrías que tener guardado, ¿vale? Entonces, por lo menos tienes un mínimo colchón, ¿vale? Aunque esté el 8%, para que si hay préstamos que te dejan de pagar, por lo menos tienes un 8% de todos los préstamos que van a poder soportar dicha pérdida, ¿vale? O sea, luego no es tan estricto, ¿no? O sea, es estricto, pero quiero decir que no es tan general como lo que te estoy diciendo del 8% de los préstamos, ¿vale? Pero ya entraremos un poquito al detalle en eso, ¿vale? Eh, vale. Em, Además de esto, ¿vale? También tenemos de la misma fecha, ¿vale? Pues esta situación, ¿vale? Más o menos lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que aquí he calculado, ahora lo vemos. Sí, sí, Raúl, como dices, o sea, al final son como una especie de dividendo. Eso es, ¿vale? Em, Tenemos más o menos mismas partidas, lo que pasa es que de diferentes bancos, ¿vale? Fijaros que aquí están CaixaBank y Bankia, ¿no? Porque es de la misma época, todavía están separados, ahora actualmente están fusionados estas dos entidades, ¿vale? Y básicamente lo que permite saber simplemente pues ciertas partidas básicas también es un poco la estrategia un poco diferente que siguen algunos bancos, ¿vale? En función de sus características. Entonces aquí normalmente se suele medir em, pues fundamentalmente, lo más importante es el loan to deposit, ¿vale? Que básicamente es cuánto el banco realmente está apalancado o cuánto representan sus préstamos, ¿vale? O sea, sus, em, sus 857.322 en este caso, partido todos los depósitos, ¿vale? A ver, esto no sé si... Sí, o sea, 857.322 entre 740.899 técnicamente tiene que dar 115,7%, ¿vale? Entonces te dice cuán agresivo, de alguna manera, es un banco respecto a todos los demás, ¿vale? Por ejemplo, pues el loan to deposit, básicamente lo que te dice, oye, el Banco Santander, en este sentido, pues parece que es el banco em, bueno, que es más agresivo en ese sentido, ¿vale? Porque presta más de lo que capta en depósito, ¿vale? O sea, hay más exposición a financiación externa, básicamente, ¿vale? Hay otros bancos, pues, que son un poco más prudentes, por ejemplo, Bankia, ¿vale? Em, ¿Qué más podemos ver? Bueno, pues el Banco Santander, pues podemos ver efectivamente que en activos financieros, pues es el banco más grande. Está aquí en España, pues no nos sorprenderá mucho, ¿vale? Es el banco más grande, es el más agresivo en ese sentido y sobre todo una cuestión importante también es la alta dependencia del mercado interbancario y de la emisión de valores, ¿vale? Que es básicamente cómo financias tus operaciones. Y aquí tenemos lo que es la diferencia del interbancario, ¿vale? Es decir, aquí no lo podemos calcular con lo que tenemos aquí, ¿vale? Ah, sí, 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 lo tengo aquí también, sí, efectivamente, que creía que no lo tenía. O sea, básicamente es el Banco Santander, en este caso, cuánto deposita o tiene activos o cuánto presta, básicamente, a otros bancos, ¿vale? Pues lo tenemos aquí, 51.081, ¿vale? Sin embargo, otros bancos, ¿cuánto le prestan al Banco Santander? Pues tenemos 162.202, ¿vale? Si nosotros comparamos esas dos métricas y las restamos, hacemos activos menos pasivos en entidades de crédito, nos sale lo que es el ratio interbancario, ¿vale? O cuál es la diferencia entre lo que yo presto y lo que me prestan en el mercado interbancario, ¿vale? Otros bancos. Y en este caso, como vemos, pues básicamente sale muy negativo, es decir, menos 111.121. Es decir, que el Banco Santander en este sentido lo que hace es captar mucho más recursos del mercado interbancario que de lo que presta, ¿vale?
y eso pues básicamente es una fuente de financiación, ¿vale? Al final el banco pues parece que gran parte de sus activos y préstamos a la clientela pues los financia con gran parte del mercado interbancario, ¿vale? Hay otros bancos pues que no son tan agresivos, ¿vale? Hay otros bancos pues que son menos agresivos. Por ejemplo, Bankinter pues es una banca más tradicional, con carácter general, ¿vale? Entonces, bueno, pues o, o Bankia, ¿vale? O sea, yo creo que, claro, es difícil, de ahí la importancia de los ratios, ¿no? Comparar estas cifras en absoluto no te dice mucho, porque al final 111.000 puede ser mucho, pero es verdad que depende también del total de activos que tengas, ¿no? En este caso, claro, tienes mucho más porque también tus activos son mucho más grandes como banco, ¿no? Pero se puede ver, por ejemplo, en el loan to deposit, pues que hay entidades que son más prudentes o menos apalancadas que otras. Por ejemplo, pues Bankia, BVA, pues tienen un perfil un poquito más, eh, eh, m- más prudente, ¿no? Bueno, y de hecho, justo lo que os estaba diciendo aquí es, justo lo tenemos aquí, ¿vale? O sea, ¿cuánto representa el porcentaje de financiación interbancaria? ¿Vale? Pues tenemos efectivamente que el Banco Santander, pues es un 31% de su financiación es interbancaria, ¿vale? Entonces, bueno, o sea, son cuatro partidas, ¿vale? Pero, bueno, pues cuatro partidas que básicamente pues nos permiten, a grosso modo, saber un poco la estrategia que está siguiendo cada banco, por lo menos en líneas generales, ¿vale? Sí, sí, Raúl, o sea, sí, sí, o sea, esto está muy desactualizado, ¿eh? De hecho, Bankia y Caixa, pues son ahora mismo la misma entidad. Caixa absorbió, absorbió Bankia, ¿vale? Ya no existe Bankia, ¿vale? Esto es que es de la misma época que los balances que te estaba mostrando del 2019, ¿vale? Pero vamos, que me servía porque Bankia tenía un perfil un poco diferente, ¿vale? Entonces aquí lo vemos claramente. ¿Vale? A veces el hecho de que un banco, por ejemplo, acceda menos al mercado interbancario, ¿vale? Eh, el hecho de que eso, que un banco acceda más al mercado interbancario, a veces es cuestión de estrategia, pero también de recursos, ¿vale? ¿Por qué de recursos? Pues porque los bancos más pequeños, por ejemplo, como era Bankia o como es Bankinter, ¿vale? Eh, claro, por el hecho de ser más pequeños también tienen más dificultades para acceder a los mercados interbancarios, ¿vale? Entonces, bueno, pues una gran parte de la estrategia de fusiones que han existido en España, sobre todo a raíz de la crisis financiera, era también el acceso a los mercados de financiación, ¿vale? Y entidades más pequeñas, pues no les era muy rentable o muy eficiente acceder a los mercados financieros, al mercado interbancario tampoco, y por eso, pues, requerían fusionarse o era más lógico fusionarse con una entidad grande para lograr, pues, mayores economías de escala, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un poco lo que tenemos aquí, ¿vale? Vale, ¿qué te gustaría saber sobre BVA y Sabadell, Raúl? Tampoco estoy yo del todo muy puesto en la fusión, ¿eh? Pero bueno, si te puedo contestar en algo, algo genérico. Vale, bueno, si queréis, lo que puedo hacer es intento sacar esta información, si queréis, para Banco Sabadell y BVA y lo vemos el próximo día y comentamos pues brevemente, si os parece. Me parece interesante también. ¿Vale? Además, eso, como es de actualidad, pues me parece súper bien, ¿vale? Entonces, nada, déjalo de mi mano y no sé si lo vemos en clase, depende un poco cómo vaya de tiempo, pero por seguro que os lo pongo en el foro, ¿vale? Vale, entonces, bueno, pues simplemente la primera parte, pues era esta, ¿vale? O sea, simplemente, pues eso. ¿Qué es un activo? ¿Qué es, o sea, cómo se estructura el activo de un banco? ¿Cómo se estructura el pasivo de un banco? ¿Dónde se genera el negocio bancario? Y básicamente, pues las cuatro partidas que podemos ver, como viendo o relativizando o comparando año a año simples partidas, pues ya más o menos nos puede hacer una idea de, de cómo es la estrategia un poco que está siguiendo la entidad financiera o qué puede estar ocurriendo por detrás. ¿Vale? Por supuesto, lo bueno que tienen las entidades financieras es que son o tienen que ser muy transparentes en la información que dan al mercado.
Entonces, cada vez que recogéis esta información de las cuentas anuales de una empresa, ¿vale? Pues te vienen a explicar cualitativamente todo esto que os estoy contando yo aquí, ¿vale? Que en muchas ocasiones estoy haciendo suposiciones con lo que veo, ¿vale? Pero normalmente esto pues viene explicado en su detalle de las cuentas anuales, ¿vale? Para el próximo día, ¿vale? Nos metemos ya con la parte de la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo está estructurada para el próximo día y básicamente pues veremos un poco pues lo mismo que hemos hecho, lo mismo que hemos hecho hoy, ¿vale? Vale, pues no me quiero meter porque si no, o sea, lo voy a dejar muy a medias o me voy a pasar de tiempo, ¿vale? Entonces, si queréis lo dejamos aquí. No sé si tenéis alguna duda, algún comentario. Me da la sensación de que he ido un poquito rápido, ¿vale? Pero, pero bueno, al final son cuatro conceptos, ¿vale? A grosso modo. ¿Vale? ¿Todo bien, Noelia? ¿Me ha seguido bien? Vale, vale, perfecto. Vale, ya he visto que muchos de vosotros habéis además entregado las prácticas, ¿vale? Entonces, había dicho, como no se había grabado la sesión, que lo comentaba con Raúl al principio de la sesión, no se grabó la última sesión, no sé por qué, ¿vale? O si ha habido un problema. Grabé un vídeo con detalles adicionales que estaban más orientados a hacer la actividad y he dado un poquito más de plazo hasta final de la semana para quien no haya entregado la práctica que la entregue, ¿vale? Entonces voy a intentar este fin de semana, pues ya las que tenga las iré corrigiendo, ¿vale? A lo mejor no encontráis publicada la nota, pero simplemente para, en cuanto vea que más o menos ha pasado el plazo o el lunes, pues daré al botón de publicar y que tengáis las notas de la actividad publicadas, ¿vale? Así que nada, pues si queréis lo dejamos aquí. Pues disfrutad de la semana. A mí que estoy en Madrid, pues tengo 2 días un poco de vacaciones ahora, que es mañana el día del trabajo y el viernes, que es la fiesta de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, seguro que a todos, en cualquier caso, nos viene bien la fiesta de mañana. Así que descansad y hablamos la semana que viene, ¿vale? Sí, la verdad que sí. Bueno, mil gracias y nada, buena semana. Venga, un saludo.